Hola, seguramente sabrás que el parsec es la unidad de longitud que se usa principalmente en astronomía, cuando se refiere uno a la distancia entre estrellas o entre galaxias. Y en este vídeo voy a explicarte cuál es la definición de parsec, cuáles son sus equivalencias con el resto de medidas de longitud como el año luz o el metro y cómo podemos deducirlas. Y haremos también la comparación con algunas distancias que puedan resultarnos más conocidas. Podemos empezar por la etimología de la palabra, es decir, ¿de dónde viene la palabra parsec? Pues la palabra parsec viene de paralaje de un segundo. Parsec viene de paralaje de un segundo. ¿Qué es el paralaje? El paralaje es el ángulo, aquí en el dibujo, este ángulo que tenemos aquí, que podemos llamar alfa, es el paralaje con el que un observador que estuviese en este punto está viendo la distancia entre el Sol y la Tierra. Pues resulta que un parsec, y la abreviatura de parsec es PC, es la distancia al Sol desde la cual un observador vería el paralaje de la Tierra, es decir, vería la distancia de la Tierra al Sol con un ángulo de un segundo. Recuerda que muchas veces los ángulos los medimos en grados, minutos y segundos. Pues entonces, la distancia desde la que está este observador para que este ángulo alfa fuese de 0 grados, 0 minutos y 1 segundo, si ese ángulo es tan enormemente pequeño, esta distancia del observador al Sol sería un parsec. Dicho esto, ahora igual podemos leer mejor la definición estricta de parsec. Entonces, cuando defines algo tienes que decir de qué es unidad. Pues el parsec es la unidad de distancia, que corresponde con la distancia al Sol, como habíamos dicho, desde la cual una unidad astronómica, y la unidad astronómica es también una unidad de longitud muy utilizada en astronomía. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, distancia Tierra-Sol. Esto sería una unidad astronómica, una unidad astronómica. Bueno, pues entonces, si seguimos la lectura de la definición, la unidad de distancia que corresponde con la distancia al Sol desde la que una unidad astronómica subtiende, es decir, comprende que para pasar de mirar al Sol a mirar a la Tierra tendrías que cambiar tu línea de observación un ángulo de 0 grados, 0 minutos, 1 segundo. Las equivalencias del parsec con las otras unidades de medida más habituales es que un parsec corresponde a 3,086 por 10 elevado a 16 metros. Claro, esto es una distancia enorme. Esta distancia es tan grande como que corresponde a 3,26 años luz. Es cierto que para poder ver la distancia de la Tierra y el Sol con un ángulo tan pequeño, tienes que estar tan lejos como estos 3,26 años luz. Vamos a ver ahora cómo podemos deducir estas equivalencias que hemos puesto hace un momento. Aquí tenemos el triángulo que referíamos hace un momento, donde esta distancia de la Tierra al Sol, este cateto, representa un parsec. Y ya dijimos, la distancia de la Tierra al Sol es una unidad astronómica. Pues entonces, aquí tendríamos el ángulo de 1 segundo de grado. En primer lugar, vamos a pasar este ángulo tan pequeño que decimos que es de 1 segundo a radianes, que es la unidad de medida de ángulos en el sistema internacional. Para ello hacemos unos factores de conversión muy sencillos. 60 segundos son 1 minuto, 60 minutos son 1 grado y sabemos que 360 grados son 2 pi radianes. Efectuando esto nos quedaría una medida que sería pi partido de 648.000. Y estos son radianes, o puesto de otra forma, 4,848 por 10 elevado a menos 6 radianes. Fíjate en este 10 elevado a menos 6, lógicamente es una medida de un ángulo muy pequeño que es el de 1 segundo. Ahora tenemos que aplicar un poquito de trigonometría y saber que la tangente de un ángulo es el cociente entre el cateto opuesto. En este caso, si estamos haciendo la tangente del ángulo alfa, el cateto opuesto es la distancia de la Tierra al Sol, es decir, una unidad astronómica, y el cateto contiguo, que es un parsec.
Y ahora vamos a hacer una aproximación para facilitar los cálculos, pero que no nos da prácticamente lugar a ningún error. Esa aproximación es que si estamos trabajando con ángulos muy pequeños, el valor de la tangente del ángulo es prácticamente igual al del propio ángulo. Te invito a que pruebes con tu calculadora, pon la tangente de 0,01 y verás cómo te va a salir 0,01, o con cualquier otro ángulo que sea muy pequeño. No se comete prácticamente ningún error, con lo cual lo que nos queda ahora es que en vez de tangente de alfa ponemos solamente alfa, es el cociente entre una unidad astronómica y la longitud de un parsec. Entonces, si despejamos un parsec, nos queda que es una unidad astronómica partido del valor del ángulo alfa. Como el valor del ángulo ya lo sé, pues una unidad astronómica partido de 4,848 por 10 elevado a menos 6 radianes. Si efectúo esto, me queda que un parsec son más de 200.000 unidades astronómicas, 206.270 unidades astronómicas. Y esto es lo que es un parsec, más de 200.000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Si lo quiero tener en metros, antes de despejar la cantidad del parsec, lo único que tengo que poner, en vez de la unidad astronómica, es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. La distancia que hay entre la Tierra y el Sol son aproximadamente 150 millones de kilómetros. Eso es 1,5 por 10 elevado a 11 metros. Lo vuelvo a dividir entre el 4,848 por 10 elevado a menos 6 y me sale que un parsec son 3,09 por 10 elevado a 16 metros, lo que es una cantidad de metros muy grande. Y por último, la equivalencia con el año luz serían aproximadamente 3,26, 3,2 años luz. Te dejo aquí simplemente una tabla con algunas distancias a la Tierra medidas en parsec, en años luz o en metros. Pues la distancia de la Tierra a la estrella que tenemos más cercana, que se llama Próxima Centauri, son 1,3 parsec, lo que son 4,3 años luz, y toda esta cantidad tan grande de metros. La distancia a la estrella polar, aproximadamente 100 parsec, son 320 años luz, y esos 3,08 por 10 elevado a 8 metros. Y aquí te pongo, y por último te dejo aquí la distancia a la galaxia Andrómeda, que es el objeto más lejano que nosotros podemos ver a simple vista desde la Tierra, y está a 0,7 megaparsec, para indicarte que es muy frecuente utilizar estos prefijos. 0,7 megaparsecs son 700.000 parsecs. El objeto más lejano que podemos ver a simple vista. Espero que esto te haya servido. Tienes las definiciones de muchas más unidades de medida en otros vídeos del canal. Hasta pronto.